Doy inicio a la actividad, a la presentación de la actividad número 1 de econometría financiera, análisis de artículo. El artículo seleccionado es aplicaciones de ecuaciones simultáneas en la investigación financiera, métodos y resultados empíricos. Este artículo utiliza tres métodos econométricos principales para indagar la interacción entre las medidas adoptadas de inversión, financiamiento y dividendos. Los objetivos. Este artículo presenta tres objetivos. El primero es revisar la literatura utilizando el método de ecuaciones simultáneas. Recordemos que el método de ecuaciones simultáneas son un conjunto de dos o más ecuaciones que comparten las mismas variables y se resuelven al mismo tiempo. La solución sería entonces el conjunto de valores que satisfacen todas las ecuaciones, pero al mismo tiempo. Por lo tanto, puede tener o una solución única, o puede no tener ninguna solución, o también cabe la posibilidad de tener infinitas soluciones. Existen varios métodos para resolver ecuaciones simultáneas, como lo es el de sustitución, el método de igualación, el método de reducción y la regla de Kramer. Cada uno de estos métodos tiene sus propios pasos y se utiliza dependiendo de las características del sistema de ecuaciones. El segundo objetivo es discutir la diferencia entre mínimos cuadrados de 2 etapas, mínimos cuadrados de 3 etapas y el método generalizado de momentos bajo diferentes supuestos. El tercer objetivo es investigar la interrelación entre decisiones de inversión, financiamiento y dividendos como ejemplo para demostrar la discusión. El artículo investiga la interrelación entre las decisiones de inversión, financiamiento y dividendo utilizando los métodos de mínimos cuadrados de 2 etapas, mínimos cuadrados de 3 etapas y el método generalizado de momentos basados en los datos anuales de las empresas cotizadas en los Estados Unidos entre 1965 y 2012. Ahora bien, el artículo no especifica en sí, pues de manera explícita, las hipótesis, pero establece otros objetivos que bien podrían interpretarse como hipótesis implícitas. Uno de esos otros objetivos es la interrelación entre las decisiones de inversión, financiamiento y dividendos. Ahí la hipótesis sería que estas decisiones están codeterminadas y la interacción entre ellas debe tenerse en un marco de ecuaciones simultáneas. Otro objetivo es la aplicación de métodos econométricos en la literatura financiera. Ahí el objetivo es que los modelos de ecuaciones simultáneas han sido ampliamente adoptados en la literatura financiera. Otro de los objetivos es la comparación de métodos econométricos. La hipótesis sería que estos métodos proporcionan diferentes estimaciones, pero bajo diferentes supuestos. Es importante destacar que estas hipótesis son más descriptivas que hipotéticas, porque el estudio en sí es un análisis que busca entender las tendencias globales de investigación en la literatura financiera, pero utilizando el método de ecuaciones simultáneas.
Los métodos econométricos, este artículo, como lo dijimos al comienzo, utiliza tres métodos econométricos principales, que son el método de mínimos cuadrados en dos etapas, el método de mínimos cuadrados en tres etapas y el método generalizado en momentos. Estos tres métodos son técnicas estadísticas utilizadas en econometría para estimar modelos con variables endógenas. El primero, el de mínimos cuadrados de dos etapas, es utilizado para estimar modelos de ecuaciones simultáneas. En la primera etapa, se estima una ecuación de regresión para cada variable endógena explicativa. Los instrumentos deben estar correlacionados con las variables endógenas, pero no con los términos de error. En la segunda etapa, se sustituyen las variables endógenas explicativas por los valores estimados de la primera etapa y se estima la ecuación de interés. Debe haber al menos tantos instrumentos como variables endógenas. El segundo, el de mínimos cuadrados de tres etapas. Este es, pues, por lo general se le considera como una extensión del método de mínimos cuadrados de dos etapas, con la diferencia que el de tres etapas considera la correlación de los errores entre las ecuaciones. Al igual que en el mínimo cuadrado de dos etapas, pues los instrumentos deben estar correlacionados con las variables endógenas, pero no con los términos de error. Y al igual que en el de mínimos cuadrados de dos etapas, también debe haber al menos tantos instrumentos como variables endógenas. Ya para la tercera etapa, se estima un sistema de ecuaciones utilizando la matriz covarianza de los residuos estimada en la segunda etapa. A diferencia del de mínimos cuadrados de dos etapas y el de mínimo cuadrado en tres etapas, este sí permite la correlación de los términos de error entre diferentes ecuaciones del sistema. El tercer método, el método generalizado de momentos. Este método es una técnica, se le llama de estimación flexible, que se puede utilizar en una variedad de modelos econométricos. Utiliza momentos de las variables para estimar los parámetros del modelo. Al igual que en el de mínimos cuadrados de dos etapas y el de mínimos cuadrados de tres etapas, los instrumentos deben estar correlacionados con las variables endógenas, pero no con los términos de error. Debe haber al menos tantos instrumentos como variables endógenas, también lo vimos en los otros dos métodos. Y el de momentos, se basa en la idea de que los parámetros del modelo pueden ser estimados resolviendo un conjunto de ecuaciones de momentos. Bueno, aparte de estos tres métodos, este artículo también presenta la prueba de heterocedasticidad y la prueba de instrumentos débiles para seleccionar el método aplicable y aprobar así la validez de los instrumentos. Dentro de los resultados que se obtuvieron, pues está que el estudio revisó la literatura financiera que utiliza el método de ecuaciones simultáneas y encontró que estos modelos han sido ampliamente adoptados en la literatura financiera. El estudio logró discutir la diferencia entre los métodos de mínimos cuadrados, planteó esa discusión, entre mínimos cuadrados de dos etapas, mínimos cuadrados en tres etapas, y el método generalizado de momentos bajo diferentes supuestos. También el estudio investigó la interrelación entre las decisiones de inversión, financiamiento y dividendos, utilizando los métodos de mínimos cuadrados de dos etapas, mínimos cuadrados de tres etapas y basados en el de momentos.
basados en los datos anuales de las empresas cotizadas en los Estados Unidos entre el 65 y el 2012. Los resultados muestran que estas tres decisiones corporativas son codeterminadas y la interacción entre ellas debe tenerse en cuenta en un marco de ecuaciones simultáneas. En conclusión, el artículo revisa la literatura financiera que utiliza el método de ecuaciones simultáneas, incluyendo estudios que aplican la estimación de ecuaciones simultáneas en la estructura de capital, en inversión corporativa, en decisiones de pago, en estructura de propiedad, en gobernanza corporativa, retorno de acciones, rendimiento de la empresa y otros temas corporativos. El artículo plantea la diferencia entre los métodos utilizados. Y por último, para entender la relación, particularmente la interacción entre las decisiones corporativas, las características de la empresa y el rendimiento de la empresa, se debe determinar contemporáneamente. Por lo tanto, para entender la aplicación de los modelos de ecuaciones simultáneas, es útil revisar las metodologías y los trabajos que aplican estos métodos.